Bueno, pues continuamos con el análisis de estos estudios técnicos. Esta es la parte 3. Aquí propiamente vamos a analizar lo referente a el equipamiento de la maquinaria y el equipo que se utilizaría en el proceso de producción. Entonces, este es un tema relevante toda vez que la decisión de qué tipo de tecnología utilizar, es decir, entiéndase por tecnología ese proceso a través del cual se transforman insumos en productos y que, bueno, utiliza tanto maquinaria y equipo como personal, materias primas. Entonces, esa decisión de cuánta maquinaria, cuánto personal utilizar, van a influir en el monto de las inversiones, en el monto de los costos operativos y desde luego más adelante cuando se venda el producto o el servicio en los ingresos del proyecto. Por ello resulta pertinente analizar si este equipo que se pretende utilizar en un determinado proceso de producción se va a comprar o se va a rentar. Si se va a comprar, es evidente que el monto de inversión inicial va a ser muy alto. Y por el contrario, si se renta, y esto va a incidir no en el monto, no en el importe de las inversiones iniciales, sino en el costo operativo, es decir, el costo del día a día del proceso de producción. De allí que un alto nivel de inversión trae como consecuencia un bajo costo operativo. O al revés, un bajo nivel de inversión inicial trae como consecuencia un alto costo operativo. Esto se sintetiza en esta ecuación en donde en el numerador colocamos el costo operativo y en el denominador el volumen de inversión, de tal manera que hay una relación inversa entre estos elementos. Vamos a verla graficado de esta manera. Si en el eje vertical manejamos volúmenes de inversión y en el eje horizontal manejamos costos operativos, vemos que la decisión de invertir un alto monto de maquinaria, de equipo, es decir, un proceso muy tecnificado, un proceso muy robotizado, muy automatizado, va a traer como consecuencia, como resultado, un bajo costo operativo. Y por el contrario, la decisión de diseñar un proceso de producción altamente intensivo en mano de obra va a traer como consecuencia un bajo nivel de inversión inicial, pero a costa de tener un alto costo operativo. Dentro del costo operativo, el más significativo, sin duda alguna, va a ser el costo de la mano de obra. Entonces, una mayor tecnificación del proceso productivo reduce el costo operativo y a su vez un proceso tecnológico basado o intensivo en mano de obra trae como consecuencia un alto costo de operación. De esta manera es como relacionamos de manera inversa la inversión y el costo de operación de un proyecto de inversión. Ahora bien, como ya decíamos, la decisión que tomemos respecto a cuál va a ser el diseño que va a tener la función de producción o la función de manufactura tiene incidencias económicas en otro tipo de variables. Por ejemplo, la necesidad de inversión en obra física va a estar en función de cómo se van a distribuir los equipos en la planta productiva. Esto va a determinar la necesidad de obras civiles para la construcción de, por ejemplo, la bodega de las materias primas, una planta de producción, una cámara de refrigeración, etc. Entonces también hay que considerar al momento de que se está diseñando el proyecto de inversión, hay que considerar en el futuro posibles ampliaciones futuras, posibles ampliaciones a esta planta productiva inicial y tal vez en algunos casos convenga operar con una alta capacidad instalada a pesar de que los costos, a pesar de que digamos una parte de esta maquinaria y equipo permanezcan ociosas. Esto va a depender de las condiciones del mercado, es decir, si se ha calculado en el estudio previo, que es el estudio de mercado, que la demanda va a evolucionar favorablemente y que va a tener una tasa de crecimiento sostenida en los próximos años, quizá se opte por emprender una inversión inicial alta
lo suficiente como para ir haciendo, digamos, ir proveyendo esta demanda que se proyecta, va a ir creciendo año con año. Entonces, posiblemente el primer año haya cierta capacidad ociosa de las instalaciones, pero capacidad ociosa que se va a ir reduciendo con el paso del tiempo. Veremos también que la forma en la que se distribuyen los diferentes acondicionamientos de la planta productiva, es decir, la materia prima, la planta de producción, el área de administración, las oficinas, etcétera. Es necesario siempre ir haciendo un plan de ruta crítico para optimizar tiempos y movimientos, ya que los tiempos y movimientos inciden en la productividad del trabajo y por ende en los costos de producción. Normalmente una alta productividad reduce los costos de producción y una baja productividad repercute en altos costos de producción. De ahí que sea necesario a la hora de que se esté diseñando, bueno, esta parte de la ingeniería, de cómo se van a localizar maquinaria, equipo, personal, oficinas, una manera inteligente para que no haya cuellos de botella en el proceso de producción. Entonces, la forma en la que se distribuyen estas áreas que van a componer la empresa que va a constituir el proyecto va a determinar y va a darnos información sobre cuál es el tamaño de planta que se va a requerir. También nos va a dar información respecto a cuáles son los rasgos del terreno que se van a requerir para la construcción. Por ejemplo, si se empieza a comprar un terreno y construir en esa planta productiva. Otro de los temas que se deberán de analizar es el respecto a que algunas de las, alguna de la maquinaria y equipo iniciales con el paso del tiempo pues se van depreciando, se van volviendo obsoletas y se hace necesario su reemplazo. Ese reemplazo generará un ingreso, es decir, un costo de recuperación derivado de la venta de esa maquinaria y equipo. ¿Sí? Entonces, en el estudio técnico se debe proveer no solamente qué tipo de maquinaria y equipo se va a requerir y cuál es su costo, sino también cuánto es el tiempo estimado de vida de esa maquinaria y de ese equipo, para ir haciendo un calendario de reinversiones a lo largo de la vida del proyecto. Es decir, si un equipo tiene una duración, un tiempo estimado de vida de 5 años, yo sé que en el año 5 tendré que agendar un presupuesto, una inversión para reemplazar esa maquinaria o ese equipo. Entonces, al mismo tiempo que genera la necesidad de invertir en una nueva maquinaria para reemplazar la anterior, generaría también un ingreso derivado de la venta de ese equipo. Entonces, cuando se reemplaza esa maquinaria y equipo, que al ser vendidos generará un ingreso de recuperación de ese equipo. Entonces, también se puede, digamos, utilizar esta máquina ociosa, si nuevamente regresando al argumento de si se empieza con una capacidad productiva elevada, de tal manera que permita satisfacer una demanda que va a ir creciendo año con año. Una forma de reducir los costos de mantener una maquinaria ociosa es, por ejemplo, prestarla para dar algún otro servicio. Por ejemplo, un proyecto de helados y que preste sus cámaras de refrigeración a otro negocio, como por ejemplo un negocio de almacenamiento de mariscos, por ejemplo. Puede generar un ingreso de tal manera que se reduzca el costo de esa maquinaria ociosa. ¿Qué y cuánta maquinaria y equipo se va a requerir para cumplir con el plan de producción? Esto es una pregunta relevante. ¿Qué y cuánta maquinaria y equipo se va a utilizar en el proceso de producción? Bueno, una vez que ya tengamos claro cuál es la meta o cuál es el plan de producción, este dato ya se tuvo que haber sacado desde el estudio de mercado, en donde se especifica cuál es la demanda estimada y en consecuencia el plan de producción para cubrir parte de esa demanda insatisfecha. Entonces podemos ver cuánta maquinaria y equipo se va a utilizar. Aquí será necesario asesorarnos con los posibles proveedores, que en este sentido a estas alturas del estudio técnico ya se habrá hecho un análisis
del mercado proveedor previamente hecho en el estudio de mercado. Entonces ya tenemos identificado quiénes son los posibles proveedores de esta maquinaria y equipo, y ellos nos podrán asesorar sobre cuánta maquinaria y equipo se requiere para cumplir con el plan de producción que tenemos en mente. En la selección de maquinaria y equipo también hay que considerar algunos elementos clave, por ejemplo, quiénes son los posibles proveedores, ¿sí? Cuál es la cotización de cada uno de ellos, qué nos ofrece cada proveedor, los seguros, el mantenimiento, el cambio de piezas, ver todos estos elementos que nos van a permitir ver cuál es el proveedor que más convenga, ¿sí? Cuáles son los planos básicos para instalar la maquinaria y el equipo, la energía eléctrica que va a requerir, los cálculos de la capacidad de planta, los requerimientos físicos, el acondicionamiento para la operación de los equipos, por ejemplo, si necesita un voltaje especial, la capacidad y costo de la mano de obra para operar estas máquinas. Hay que ver las características del mantenimiento que se le debe de dar y si los empleados necesitan ser capacitados para manejar y darle mantenimiento a esta máquina, o por el contrario, se recurre a un ente externo que puede ser el mismo proveedor para darle cada cierto tiempo su mantenimiento. ¿Cuál es el consumo de combustible y energía que van a consumir estas máquinas operando con regularidad? Porque esto va a impactar los costos operativos del proyecto. ¿Cuál es el costo de la instalación y de la puesta en funcionamiento de la máquina y el equipo? Ver si hay disponibilidad de refacciones con los proveedores y cuál es el costo de las refacciones. En fin, en suma es ver el tiempo de vida, ¿no? El tiempo de vida de cada una de estas maquinarias y equipo. Entonces, todos estos elementos que hacen referencia al equipamiento nos van a ir proveyendo información económica y financiera que van a nutrir otros estudios más adelante. Vamos a poner un ejemplo para concretar todo esto que hemos señalado de manera un tanto teórica. Supongamos un determinado negocio en donde, bueno, de acuerdo a un plan de producción, se requiere esta combinación de maquinaria, equipo y tecnologías para cumplir con una determinada meta de producción. Por ejemplo, el número de tornos requeridos es 10, el número de soldadoras son 5, las prensas son 3, las pulidoras es 1 y las sierras eléctricas 8. Y este costo unitario, este es el costo que obtenemos de la cotización de los proveedores. Por ejemplo, suponga que el costo de un torno vale 500 unidades monetarias, el costo de una soldadora 800 unidades monetarias y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser el costo total? Bueno, va a ser el costo unitario por la cantidad de maquinaria utilizada. En este caso, 10 por 500 nos da 5.000, 5 por 800 nos da 4.000 y así sucesivamente. De esta manera podemos obtener cuál va a ser el costo total que se va a requerir, cuál es la inversión inicial que va a requerir el proyecto. De la misma manera necesitamos estimar cuál es la vida útil del proyecto. En ese sentido, esta información también nos la da el proveedor. ¿Cuál es la vida útil de cada máquina utilizándolo normalmente? ¿Sí? Observamos que, por ejemplo, los tornos tienen una vida de 6 años, las soldadoras 5 años, etc. Esto nos va a permitir más adelante hacer otro programa, otro balance de reinversiones. Una vez que pase el año 6, por ejemplo, o antes de que llegue el año 6, yo ya sé que tengo que apartar un dinero para hacer una inversión para reemplazar los tornos. De la misma manera, cuando se acerca el año 5, yo sé que tengo que apartar un dinero para reemplazar las soldadoras y así sucesivamente. Pero bueno, esto lo vamos a ver en otro apartado especial que se llama programa de reinversiones. ¿Sí? Y al final, bueno, sacamos el valor de desecho, es decir, el valor que tendría si nosotros vendemos esta maquinaria y equipo en el mercado. Este valor de desecho normalmente es el valor contable de desecho y que se puede calcular de acuerdo a las leyes fiscales. Entonces, este es, digamos, el balance que tenemos que hacer a la hora de decir, bueno, ya hemos diseñado nuestra función de producción con una cierta combinación de trabajo y capital y de materia prima para producir bienes y servicios. Este es un ejemplo de un proyecto que ya seleccionó cuánta maquinaria y equipo necesita para poder cumplir con su meta de producción. ¿Sí? Es así como tendríamos que
digamos, valorando las necesidades de maquinaria y equipo, ¿sí? Identificando qué tipo de máquina, cuánta cantidad de cada máquina, cuál es el costo unitario, cuál es el costo total, cuál es la vida útil y cuál es el valor de desecho de esta maquinaria y equipo cuando se reemplace. Entonces, en definitiva, esta cantidad surge del anexo técnico y se debe de justificar por qué esa combinación, por qué 10 tornos y por qué no 5 o 7. ¿Sí? Entonces hay que justificar en el anexo técnico del estudio técnico esa combinación que produce, que es capaz de producir la cantidad y en calidad el bien o servicio del servicio proyectado. Y este costo unitario pues es el que obtenemos de los proveedores, o sea, esta información se debe de obtener de los proveedores. Entonces, como mencionábamos, durante la operación del proyecto será necesario hacer reinversiones para reemplazar equipo que ha llegado al final de su vida útil o, por ejemplo, debido a la necesidad de ampliar la capacidad de producción para hacer frente a una demanda cada vez mayor, por ejemplo. Entonces también habría que hacer un balance de reinversiones. Aquí, por ejemplo, tenemos un calendario de reinversiones. Esto se hace necesario hacerlo, sí, porque toda esta información va a nutrir otros estudios, por ejemplo, los económicos y los financieros que vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo que hemos venido manejando, sabemos que en el año 3 se va a necesitar reemplazar las sierras, ¿sí? Que tienen una inversión estimada de 3.200. En el año 5 será necesario reemplazar las soldadoras. En el año 6 habrá que reemplazar los tornos y las sierras, y así sucesivamente. ¿Sí? Este es, por ejemplo, un escenario a 10 años de un proyecto de inversión, y vemos cómo se van calendarizando las reinversiones para poder hacer frente a esta depreciación del equipo que va teniendo lugar con el uso normal de este equipo. En ese sentido es pertinente saber si con frecuencia la adquisición del equipo requiere pagos por anticipado. No es tan fácil a veces pedir una maquinaria, sobre todo si esta es muy sofisticada, y habrá que dar los desembolsos incluso antes del plan calendario. Entonces normalmente se pide con meses de anticipación, dependiendo de cuán sofisticada es la máquina y cuán difícil es traerla. Por ejemplo, imaginemos que esta maquinaria se importa de otro país, pues habrá que hacerlo con meses antes de que llegue la vida útil de ese equipo para poder reemplazarlo. Y también habrá que ver qué condiciones de pago ofrecen los proveedores de maquinaria y equipo, si es un pago que hay que hacer de contado o se pueden dar condiciones de crédito. ¿Sí? En otros casos la maquinaria puede ser adquirida a crédito, en cuyo caso habrá que considerar el costo del crédito y que va a formar parte pues del estudio financiero que se va a hacer de esta maquinaria y equipo. El balance de mobiliario y equipo también permite elaborar un cuadro de ingresos por la venta de estos equipos cuando son reemplazados. De esta manera, por ejemplo, también podemos tener otro calendario de ingresos derivados de la venta de maquinaria y equipo de reemplazo. Por ejemplo, en el año 3 sabemos que se van a tener que cambiar las sierras y esas sierras se pueden vender, digamos, por 250 unidades monetarias. En el año 5 las soldadoras tienen que ser cambiadas y se van a vender por 800 unidades monetarias. ¿De dónde voy a obtener esta información? Pues casi siempre los equipos tienen un valor de depreciación, ¿sí? Un dato contable en donde, bueno, se anota cuál es el periodo de vida y cuál es el valor de reemplazo de la venta de reemplazo de esta maquinaria y equipo si la vendiera en el mercado. Y de allí puedo obtener un ingreso de recuperación, mínimo de recuperación. Entonces también puedo hacer este calendario. Aquí, siguiendo con el ejemplo, a un proyecto a 10 años puedo ir viendo, digamos, cómo va a ir fluyendo el dinero. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este tema del estudio de maquinaria y equipo. En el próximo video vamos a analizar lo referente al balance de personal, al balance de la materia prima que se requiere para cumplir con la meta de producción.